la membresía. Amnistía Internacional, más allá de que no solamente es una organización no gubernamental, sino es un movimiento de derechos humanos, y en este movimiento de derechos humanos una parte trascendental, una piedra angular, o quienes forman este movimiento son nuestros activistas, miembros y simpatizantes, muchos de ellos y de ellas aquí presentes. Entonces les voy a pedir un aplauso también para aquellos y aquellas miembros de Amnistía Internacional que estén el día de hoy. Y particularmente me gustaría saludar y dar la bienvenida también a dos personas que son representantes de la membresía. Por una parte, Liliana Velázquez, que es presidenta de la sección mexicana. Liliana, por favor, si te avergüenza un poco y te pido por favor un aplauso para Liliana Velázquez. Y también a Guadalupe Rivas, que es miembro de la Junta Directiva Internacional de Amnistía Internacional. Les pediría un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A pesar de las consecuencias humanitarias y del visible fracaso de las estrategias de seguridad actuales, la respuesta de distintos gobiernos ha sido incrementar la militarización de las políticas públicas de seguridad ciudadana y o promover la implementación de prácticas represivas que afectan principalmente a grupos marginalizados. El panel que sigue está titulado La respuesta de los estados, viejas estrategias frente a nuevos desafíos. Ya un poco esta pregunta se empezaba a tocar en el panel anterior, y en este panel nos acompañarán Marcos Gómez, director de la sección venezolana de Amnistía Internacional; Caroline Gómez, co-chair del Caribbean Vulnerable Communities Coalition de Jamaica; Denise Dresser, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México; y moderando la mesa, Marucia López, de Asociadas por lo Justo, JAS. Les pediría que lo recibamos con un aplauso y las y los besos en sus manos. Bueno, muchas gracias a Amnistía Internacional, no solo por la invitación, sino por la oportunidad de tener un espacio de debate y diálogo sobre temas que nos son fundamentales en un momento, como bien se decía anteriormente, de crisis, no solo crisis de seguridad, sino crisis de violación a los derechos humanos, crisis de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. El panel que nos congrega en este momento, bueno, tiene un reto importante, que es el análisis de las políticas públicas de seguridad que han venido implementando los gobiernos de nuestro continente en los últimos años, que no han atendido a una premisa fundamental que ya señalaba el secretario general de Amnistía en su discurso inaugural, donde no se trata de seguridad o derechos humanos, esa no es la disyuntiva, sino derechos humanos para la seguridad. Y desde la sociedad civil es mucho lo que se ha aportado para generar políticas alternativas que construyan un tejido social más fuerte y un Estado de Derecho, una democracia real, propuestas que no parecen ser asumidas con la seriedad posible, con la seriedad debida, ni retomadas ni implementadas aún por nuestros estados. Contaremos con la presencia de dos muy destacadas y un destacado ponente que nos van a permitir tener una visión regional de lo que está pasando con las políticas públicas de seguridad. Vamos a iniciar con el señor Marcos Gómez, que es director de Amnistía Internacional en Venezuela, es defensor de derechos humanos y activista dedicado al trabajo con la sociedad civil y las nuevas tecnologías. Después vamos a tener la intervención de la señora Caroline Gómez, que es, como ya se nos decía también, cofundadora de Jamaiquinos por la Justicia, activista y defensora con una amplia trayectoria que le ha merecido el reconocimiento del Premio de Naciones Unidas en Derechos Humanos y la Orden de Jamaica,
y que actualmente está liderando la Coalición Caribeña para Comunidades Vulnerables. La doctora Gómez es además médica y pediatra, y la presencia también, en tercer lugar, de Denise Dresser, muy conocida, muy reconocida en nuestro país y más allá. Ella es profesora de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma, y ha publicado también en periódicos como el New York Times. En mayo de 2010 se hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo. Toda esta breve descripción nos hace honor a la trayectoria de quienes nos acompañan en la mesa, pero para no demorar más el tiempo les doy la palabra. Hola. Este número es un poco difícil de explicar. 1, 3, 9, 2, 5, 6. ¿Qué podrá significar? Ok, vamos a avanzar y descubrirlo. Lo importante de ese número que les dije es que quizás en realidad es un poco más grande. Quizás simplemente lo que nos dice es mucho más grande que el tamaño que tiene. Pero se puede resumir en esto. Es el número de gente que murió en América Latina y que declaró la ONU, declararon los gobiernos a la ONU. Esto es un año en donde tenemos las cifras completas, porque hay veces que hay gobiernos que ocultan sus cifras, ya van a ver eso, hay gobiernos que simplemente las entregan tarde, y este es el último año donde las tenemos completas para todos. Viene de la Oficina de la ONU contra el Crimen. Eso significa que en toda América Latina se matan aproximadamente a 23.5 personas, casi 24 personas por 100.000 habitantes. ¿Qué significa ese número? En realidad ese número quizás no significa nada si no lo comparamos con el resto del mundo. En África, o sea, hay algo importante que tenemos como automático, que creemos que si hay pobreza va a haber muerte. Y la realidad es que hay países muchísimos, y zonas, regiones, que son muchísimo más pobres que los nuestros, y la gente nos está matando. En África el promedio de muertes es de 12 por 100.000 habitantes, en Asia 2.5 por 100.000 habitantes, en Europa y Oceanía 3 por 100.000 habitantes. O sea que este número de América Latina y el Caribe es un número bien importante y que nos marca como la región más violenta del mundo. No hay peste, epidemia, desastre natural, guerra que nos gane. Bueno, aquí están esas estadísticas de la agencia de la ONU completa para 2012, que da las tasas de muertes por 100.000 habitantes y el número definitivo de muertes por cada país. Ahí tienen a Venezuela de segundo lugar, Brasil está también entre los más importantes, México, etc. Está en el cuadro de los 10, 12 más importantes del mundo en cuanto al número a la tasa de violencia interpersonal. Esta es una tasa de gente que asesina casi siempre a su vecino, porque normalmente es gente que está matando a los de su propia comunidad. Aquí es como ha crecido esta tasa, este número de muertes en América Latina. Y yo pregunté por Colombia y Medellín, en Bogotá y Medellín, porque son el único país el que tenemos algún ejemplo de reducción, y las únicas ciudades que eran altamente violentas y de repente se desplomó la tasa de violencia. Pero sumado de América Latina va creciendo a una gran velocidad. ¿Cómo voy el tiempo? Tengo. Ok. Ahora, este es el número de gente, porque es muy fácil que hablemos de que los jóvenes son los que más afectados, tal, pero aquí vamos a verlo en América Latina.
tenemos que hay una tasa creciendo, eso se ve año a año, pero una tasa creciendo de niños, de menores de 12 años, o sea, están entre 10 y 12 años, que peligrosamente se están acercando a la violencia armada, tanto víctimas como victimarios. Una tasa altísima, menores de 25 años, o sea, un joven en Latinoamérica de 15 a 25 años está en peligro. Esta es la realidad. Y una tasa que sigue a esta de la gente superviviente, pero que en víctimas y victimarios, por tiempo no lo voy a poner en victimarios, sino solo de víctimas, son estas tasas. Ahora, ¿quiénes son los que mueren? Los que mueren, como decíamos, y como el ejemplo de Atila nos decía, son principalmente hombres, o sea que hay mucho de masculinidad, de valores de lo que es un hombre, o sea, ligado a todo el problema del fenómeno de violencia en América Latina. La mayoría muere por armas de fuego, es sumamente fácil, es más, las armas, las balas son vendidas por nuestros estados. Y entonces, ¿qué significa ese número? Ahora ese número significa algo distinto. Este número es dolor. Dolor de gente que está de alguna forma vulnerable en la sociedad. O sea, casi siempre no hay un vínculo entre una raza, etc. Pero si hay un vínculo entre el dinero y el poder que tienes en la sociedad para moverla por tu caso, etc. Y esto lleva a esto. O sea, mis conclusiones rápidas son que estamos hablando de este dolor está alrededor de los jóvenes, nuestros jóvenes de 10 a 25 años. Muestra una discriminación pasiva, o sea, los estados en toda Latinoamérica creen que los pobres no están interesados en la seguridad, de alguna forma defienden a otros actores sociales que no son los pobres y dejan a grandes poblaciones de pobres sometidas por un yugo de la violencia, o sea, porque no es todos los pobres. Imagínense la cantidad de pobres que tenemos en Latinoamérica y realmente el número es bastante bajo. Son millones y millones de personas y el número de gente que es asesinada y que son victimarios es bastante bajo en comparación a el número de pobres. Ahora, quiere decir que los pobres están bajo un yugo permanente de gente que domina sus sectores. Y bueno, definitivamente una gran impunidad, que es lo que las tasas de justicia, de gente que es llevada y procesada por estos homicidios verdaderamente baja. Yo quiero hablarles de que esta violencia no solo afecta a la gente pobre, o sea, en algunos lados, algunas ciudades, casi que son como guetos, barrios, donde si usted es de clase media o estudiante, lo que tiene que hacer es no pasar por ahí de noche y va a sobrevivir. Pero esto se desborda y cada vez esa violencia está siendo asimétrica y está llegando a niveles incontrolables, mucho más con el fenómeno de las bandas organizadas. Este es Carlos Luberti, él fue presidente de Amnistía Internacional Venezuela y es quien iba a dar esta ponencia. Y no está aquí con nosotros porque hace menos de una semana le dispararon 3 veces. Es la segunda vez que le disparan en solo 15 meses. O sea, en solo 15 meses él ha sido herido de bala, ha sido mencionado en televisión por gente del gobierno, o sea, en contra de él, obviamente, por su trabajo de derechos humanos, y hace menos de una semana recibió ese disparo, que afortunadamente 3 no llegan, otros 2 no llegaron. Esta es la ponencia de Carlos. Él quería hablar sobre la presencia, la respuesta de Venezuela a la violencia. O sea, Venezuela lo que hizo fue movilizar en estos últimos años a una gran cantidad de militares. 10 ministros, solo 3 fueron civiles, incluso la ministra actual es militar, y establecieron una serie de operativos de seguridad con distintos nombres que han tenido estos efectos.
Lo importante de estos operativos es que siempre han movilizado cada vez más a militares de distintas fuerzas. Y esta es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de Venezuela. La que yo les di, que es la anunciada por el gobierno, estaba como aquí. Imagínense en la tasa mundial cuando algún día se descubre efectivamente que tenemos 82 por 100.000 habitantes. Esa sería la más grande del mundo en toda Venezuela. Hay una serie de planes que se han estado haciendo de desarme, de reformas policiales que involucran principalmente la toma de mandos militares en cada una de las policías, y efectivamente no tiene nada que ver esas medidas con la efectividad que han tenido en la práctica, en la reducción de la violencia armada. Bueno, aquí el ministro Carlos hizo esta parte de la exposición, y Carlos quería resaltarle que el ministro tiene una justificación de no dar las cifras. En Venezuela es prohibido dar las cifras, se obtienen por las fuentes policiales, pero es prohibido que se den a los medios de comunicación. Él dice que porque simplemente se van a usar para fines partidistas, etcétera, no de mejora de la actuación policial. Y realmente no avanzamos mucho. Bueno, las conclusiones. Sí, las conclusiones serían: para nosotros en Venezuela tenemos muchísima preocupación del camino que está siguiendo México. Nosotros creemos que es el peor, o sea, involucrar a militares en temas de seguridad ciudadana. Y bueno, me queda solo un minuto para recordar esta cifra de los jóvenes. Definitivamente las respuestas que deberíamos dar no es movilizar tanquetas, Fuerza Armada para enfrentar a los jóvenes. Las respuestas van mucho más cerca de lo que planteaba Tila. De alguna forma estamos fallando como sociedad latinoamericana. Tenemos los índices más altos del mundo en violencia interpersonal. Tenemos que intervenir en nuestro sistema de valores. Tenemos que llegar a los jóvenes y llegarles con los mensajes que sean fáciles para ellos de asimilar. Muchísimas gracias. Before I start, I want to apologize for my lack of Spanish. I have a little bit, but it's so bad it's not working for you. So I wanted to speak, and as Juliana told me, I have a very large task this morning, because I'm here to represent the C on the LAC, which is Latin America and the Caribbean. And sometimes we get forgotten, though our problems are virtually identical. So I ask a question as I start. Is this how we must think about security and rights, as versus each other? Despite, and you heard this earlier, the consequences, the effects, the lack of effectiveness of the regimes against violent crime, we just seem to get more and more of these repressive practices. And I'm going to refer here to a group that I have found over time an extremely useful tool and place, and that's the Inter-American Commission of Human Rights. And I think if we have to speak about our challenges, we must also speak about our possibilities. And for me, the existence of the Inter-American Commission of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights provide possibilities for the region that we must seize. So, over many years, the IACHR had addressed issues of citizen security through petitions, through all the methods that they have of working.
But the situation, they felt, needed a special report. So they did one in 2009, which reported specifically on citizen security and its relationship to human rights, and made recommendations on how to improve the situation. Not only the situation, but the institutions, the laws, the policies, the programs, the practices on prevention and control of crime and violence. And in that report, which if you haven't read, you should, they argued that citizen security is one dimension of human security, and it's linked to a number of factors, and clearly poverty is not the only one. There is much more to this story of Latin America's violence than simply poverty. But it included the history and structure of the state and the society, the policies and programs of the government, the relevance of economic, social, and cultural rights, and we heard a bit about that earlier, and the international and regional interplay. And they've argued that citizen security is undermined whenever states fail to protect their population from crime and social violence, and that this in fact signals a breakdown in the relationship between governing and governed. They found that countries of the region, and I'm leaving behind, I'm sorry. They found that the countries of the region have some of the highest rates of crime and violence in the world, and that their young population has been the most affected, both as victims and perpetrators, and that this has brought crime to the surface of our people, even in a larger way than unemployment and poverty. And they pointed out that the judicial branch, the public prosecutors, the police, and the prison systems have failed to develop the capability to respond effectively through lawful measures to prevent and suppress crime and violence. That report argued that the citizen security policies historically pursued were a breach of international standards, and that the authorities in many cases have resorted to illegal and arbitrary use of force in the name of crime prevention. And we've heard a lot about that today. And they call for citizen security to be regarded as a public policy whose purpose is to ensure that rights are respected in law and in practice, and to control the conduct of state institutions. The Commission suggested that the human rights lens, the lens that we are here celebrating today, enables the issues of crime and violence and the impact on citizen security to be tackled, not through more crime and violence and more repression, but through the strengthening of democratic participation and the implementation of policies focused on the protection of the individual, wherever they may be, instead of those focused on the state and securing the state, whatever you take that to mean. The report found that, and we all know, the states in Latin America are supposed to uphold, Latin America and the Caribbean are supposed to uphold normative structures that the international community has come to after many, many centuries of trying to work into a normative framework that binds us all. And that the state's obligations involve protecting us from each other and from them, and from upholding our own rights, including the very shunted aside rights of health, social security, right to work, among others. The report identified the standards that are relevant, and that the concept of security must place greater emphasis on activities to prevent and control the factors that generate violence and insecurity, rather than purely repressive or reactive behaviors to acts that have already happened. They went on to argue that the institutional interventions can be regarded, when you look at it, when you take it into a different context, when you take it into the context of rights, it provides an opportunity, when you look at it that way, to strengthen sustainable economic development, to strengthen democratic governance and the observance of human rights, not the reverse. And they place particular emphasis on crime victims of violent acts committed by the state, as well as lawful deterrence.
They highlighted the need to have efficient institutional structures, and that they asked the states to pay particular attention to treatment of victims of violence, privatization of security services, and we've heard something here today about the challenges that private security poses, the governability of citizen security, professionalization and modernization of the police, and the intervention of armed forces. And they said, in fact, that the intervention of armed forces should be avoided. They recommended, and we've read there's a number of recommendations which you can pull out of the report, but that the governments build the structures, that the governments comply with their international obligations, that they ensure policies based upon political and social consensus. I'm leaving it behind again, I'm sorry. And that they make policies subject to evaluation and accountability, the two pillars of human rights observance, through both internal and external control mechanisms, and ensure special standards of protection for those who are particularly vulnerable, as we have learned to do through the human rights normative framework. They made a number of specific recommendations, specifically towards the adoption of administrative, legislative, or other measures to ensure that institutions respond adequately to victims of crime and violence, and implement measures. And I want to pause and emphasize, it is prevention and deterrence that are important, not the responding afterwards with repression. And there is a normative framework and a legitimate way to suppress acts that have actually been conducted. What did I think I'm trying to off. Sorry. Okay. So I'm not, in the interest of time, I'm not going to go through all of these specific recommendations, but they're very detailed and they're very fulsome. So that was 2009. 2015, where are we now? So if we look throughout our region, the United States of America has been in the news with citizens in Baltimore rioting, burning down because another black man was killed in police custody. They have increasing militarization of the police, which was demonstrated in the police turning out with water cannons, etc. And incarceration rather than prevention. I think America has the largest number of incarcerated persons per capita in the world. Mexico, we've heard a lot about Mexico, and I don't intend to preach to the converted. Caribbean, we've not been immune. The police commissioner in St. Lucia was denied an American visa using the Leahy law, which said that there was coordinated state violence as a policing tactic. So he was denied entry to the United States. And there have been accusations of extrajudicial killings. In Jamaica, you saw a little bit of our high crime rate. The response of our police has been massive murder. In 4 years in Jamaica, a country of 2.8 million, the police killed more than 1,000 people. That's a police homicide rate. That's higher than some general murder rates in the region. And in Trinidad, in April of this month, tiny little country passed an amendment to the Bail Act denying the possibility of bail for 120 days once the police accuse you of a number of offenses. How are we improving security? We're not. Trinidad's murder rate has risen steadily. Mexico, you can answer that for me. America, I don't think they're getting better. I think they're running into trouble with the recognition of what they've been doing. And in Jamaica, our murder rate has been coming down since an episode in which our police force killed 78 or possibly 85 of our citizens in a murderous rampage over a 2-day period. But our murder rate is still 3 per day. And I'm going to just highlight to you perhaps one possibility of change, because I don't like to leave things in a sad state. And so the way forward, we have to think about what we're going to do. And this is a quote about police forces, which was made by
Caribbean activists, but is as applicable as any to the Latin American state. That the police forces across the region have high levels of corruption, severe weaknesses, or complete lack of accountability. The timidity and ineffectualness of reform efforts are failing to break corrupt linkages, entrench accountability, or produce professionalization in police forces. And I want to take this beyond the police to say that this could be applied to most of the institutions in our region. Not all, and it never is all, but it's too many. And so, a quick case study. I used to be the executive director of a group called Jamaicans for Justice. We were formed in 1999, and we is running. I've just moved to a different region. And it has began highlighting, documenting, and exposing police murders. And Amnesty International reached out to us in 1999, their program researcher, and became involved in our search to expose this injustice. And they began highlighting, documenting, and they, most importantly, from my perspective after all these years, introduced us to the mechanisms of the Inter-American Commission on Human Rights and the international community. And they took us to Inter-American Commission, and we met there, and the commissioners asked us to please provide them with information and reports. And we did. We provided them with a case called Michael Gay killing, and they ruled in 2004, highlighting the state's obligations and failings. And we began advocating local and international level, wrote reports, visited the Inter-American Commission, and then the Inter-American Commission came to Jamaica and wrote a report. And then we got finally, after many years, to the Jamaican Parliament, which provided a bill to create an independent agency to investigate police killings. And we sat in there and we took abuse and we kept writing and we kept arguing about the provisions that we didn't think would work. And in 2010, we got an independent commission of investigations in INDECOM. And in Jamaica, INDECOM has had a challenge. The Jamaican police have met it with resistance and denial. Its very first arrest, the police went to court to say they were arresting illegally and they couldn't do what they were doing. And Jamaican courts affirmed INDECOM's powers in 2014. And in 2014, INDECOM began arresting police who had been part of the death squads. And we got a new commissioner of police, because the old commissioner of police who had defended the killings lost his visa. And our police killings went in 1 month following that arrest, the arrest of the members of the death squads. It went from 30 per month to 0. And since, in the course of that year, the death rate went from 250 per annum to 130. And our serious crime is down by 13%. So it's not the killings that keep crime down. And INDECOM is the main agency leading the charge for accountability of police and beyond, because their work is showing up the deficiencies in the prosecutor's offices, in the courts. And so, how do we move forward? First of all, it's possible. You can do both. We can provide security for our citizens in the ways that we understand it to mean. When you live your life, you have enough to eat, you have an opportunity to work, your children have an opportunity to be educated, they have health, you are safe. But we need a strong, engaged civil society to hold our government's feet to the fire. They are not doing it, but they stand up in international fora and they say, but of course we protect human rights. As Secretary General Shetty said, they don't deny the human rights narrative, they just don't do it. And so we need all of us here in the civil society to be exposing, to be documenting, to be reporting, to be lobbying, to be advocating, to be networking and supporting each other. And I would like to suggest that we revisit the Inter-American Commission on Human Rights report as a good starting point, because that commission is there,
It works, and we need to use it. So let's use it and its report to address our recommendations urgently. Thank you very much. Hola, buenas tardes, es un gran placer estar aquí. México está padeciendo un periodo de severo deterioro democrático, en el que la inseguridad se ha implantado como una rutina común. Ahí está la macabra puntualidad de la muerte en Ayotzinapa, en el Estado de México, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero. Y como lo reveló Ayotzinapa, el Estado mexicano demuestra su impotencia ante el crimen organizado que históricamente ha protegido. Las ramas más indispensables del gobierno, las cortes, las policías, los procuradores, evidencian su disfuncionalidad y su corrupción todos los días. Como Mauricio Merino ha argumentado en su libro reciente, el reto para México no es solo salvar a la democracia, sino salvar al Estado, rescatar su capacidad para que pueda garantizar el mínimo de seguridad y Estado de Derecho que el país necesita para sobrevivir, porque el Estado mexicano está fallando. Si el carácter de un país se mide por la forma en la que trata a sus enemigos y a sus prisioneros, el carácter de México está corrompido, corroído, carcomido, producto de años de autoritarismo dedicados a espiar, vigilar, perseguir, torturar en las calles y en las cárceles y en los ministerios públicos y en los juzgados y en todos los sitios donde el poder debería ejercerse con prudencia, pero se impone con violencia, para castigar y romper, para humillar y deshumanizar, para que nadie nunca hable contra las autoridades, para convertir al torturado en un ejemplo atemorizado que nunca más volverá a usar la voz, para usar el efecto de demostración como una medida de intimidación, para torturar como una manera de gobernar. Nos hemos convertido en un país en el que la tortura no es un hecho aislado ni un asunto entre particulares, sino una costumbre común. Un país en el que aquellos que son detenidos o se oponen al gobierno o son clasificados como presuntos culpables acaban golpeados, o insultados, o desnudados, o aislados, sin acceso a la protección que debería ofrecerles la ley, pero no logra hacerlo aún, a pesar de la celebrada respuesta del Estado ante la inseguridad, que es la introducción de los juicios orales. A pesar de la evolución a un sistema de justicia que nos prometen va a ser más transparente y evitará todos los incidentes de tortura. Pero como lo revela un artículo reciente en la revista Nexus, los datos exponen algo que debería alarmarnos, pero que se ha minimizado. El hecho de que aún con los juicios orales, por ejemplo, en el Estado de México, la tortura continúa. Aún con juicios orales, 71% de los reos encuestados declara haber sido insultado. 68% declara haber sido humillado. 67% declara haber sido aislado, 64% declara haber sido obligado a pararse ante una pared, 62% declara haber sido golpeado con los puños, 60% declaró haber recibido manotazos en el pecho, 60% declara que lo han pateado, 48% declara que ha sido obligado a desvestirse, 43% declara que lo han esposado a una silla, 43% declara que ha sido privado de alimentos. Cifras que evidencian la barbarie, cifras que encogen el corazón,
Cifras que revelan lo que ocurre todos los días en México cuando alguien es apresado o interrogado o detenido. Y mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta una disminución en la tortura de 30% entre 2012 y 2013. El año pasado solo recibió 1.506 casos comparados con 2.113 el año anterior. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo celebró. Fueron menos, se nos dijo en tono triunfalista. Las cifras bajaron, se nos informó con algarabía. El trabajo de prevención y supervisión y capacitación que desarrolló el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México funcionó, nos dicen alegremente en la CNDH. Pero en realidad lo que ocurre es que el número de quejas no refleja lo que pasa a nivel nacional, ya que el organismo solo recibe quejas que vinculan a autoridades federales y hay múltiples casos de tortura que no son evidenciados ni denunciados a nivel municipal. Las quejas no representan lo que está sucediendo allá afuera, en los retenes y en las patrullas y en los campos vacíos y en los montes y en los cuartos resguardados. La cantidad de denuncias ante la CNDH no sirve como instrumento de medición de la tortura. Las cifras triunfalistas de la CNDH no advierten lo que organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales como esta, argumentan: un aumento en 500% de los casos de tortura en el sexenio de Felipe Calderón, así como la continuidad y la persistencia de esta práctica en este gobierno. Muchas detenciones se practican sin orden judicial y muchas personas todavía son aprehendidas sin pruebas, sobre todo en comunidades pobres y marginadas. La política de violar los derechos humanos más básicos persiste. Mientras no haya reglas y normas y leyes que regulen, por ejemplo, la acción de la policía, el maltrato continuará. Mientras las fuerzas de seguridad actúen con la más absoluta impunidad, la tortura persistirá. Mientras el Estado mexicano siga creyendo que es legítimo manufacturar culpables para demostrar su eficiencia, el abuso existirá. Mientras las cárceles puedan ser llenadas por personas que confiesan bajo tortura y se autoinculpan, los empellones y los golpes y las patadas seguirán ocurriendo. Mientras los interrogatorios no sean videograbados, la agresión por parte de la policía prevalecerá. Agresión que nos ha convertido en un país no solo de torturados, también en un país de fosas. Un país de calcinados, un país de fragmentos de hueso, un país de 23.270 desaparecidos. Años de cuerpos sin nombre, semanas de cuerpos sin nombre, días de cuerpos sin nombre, nuestras constantes ausencias que resonaban poco hasta antes de Ayotzinapa. Un caso singular, pero a la vez similar a los miles con los cuales México vive desde el inicio de la guerra contra las drogas. Singular porque el gobierno se vio obligado a responder. Similar porque no lo ha hecho bien. Porque la sospecha y la conversión en la opinión pública de la verdad histórica en una táctica gubernamental destinada a cerrar el caso, darle la vuelta a la página, superar la calcinación de los hijos, olvidar a los muertos, no funciona. Imposible hacerlo ante las preguntas sin respuesta. Imposible superar por la falta de certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Populi, por las declaraciones inconsistentes de los involucrados, muchos de ellos torturados, porque a 7 meses del incidente, el Estado mexicano no ha logrado detener a todos los presuntos responsables, porque el gobierno se rehusaba, hasta hace poco, a reconocer lo ocurrido como desaparición forzada, porque no se ha indagado a fondo la actuación del ejército esa noche fatal, porque ni siquiera ha empezado la atribución de responsabilidades por el contexto de corrupción política en Guerrero que hizo posible lo que pasó.
y porque el equipo argentino de antropología forense se deslinda de los resultados presentados por la PGR y evidencia sus fallas. Y a pesar de las especificidades del caso, Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo para miles de familias, en busca de un hijo perdido, una hija secuestrada, un padre que nadie encuentra. He ahí el patrón perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, de autoridades federales y estatales que no inician investigaciones criminales, que no proveen justicia, que no ofrecen reparación a las víctimas, el patrón perverso de la impunidad que genera incentivos para más raptos y más personas en riesgo, el patrón perverso derivado de la falta de mecanismos, protocolos y recursos para lidiar con un problema que ya no podemos ignorar. Documentado por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por el Centro ProDH, por tantos organismos más, como lo detallan José Merino, Eduardo Fierro y Jessica Sarkin en su texto Desaparecidos. En Tamaulipas, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, una pérdida principalmente de jóvenes, una sangría semanal. Sangría que al Estado no parece quitarle el sueño, como señala el informe de 4 ONGs especializadas en la materia, incluyendo la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Las investigaciones por desaparición forzada no se inician inmediatamente ni de manera oficiosa. Frecuentemente se dejan pasar momentos decisivos para el esclarecimiento de los hechos. Las respuestas institucionales son insuficientes, irrelevantes, incapaces de lidiar con un fenómeno cada vez más escandaloso. El Estado mexicano simula, incumple, compra tiempo, evade, posterga, mientras más mexicanos desaparecen y más madres los buscan desesperadamente. Y de ahí el imperativo de cambios urgentes como que el registro de detenciones sea una obligación generalizada, que la capacitación y formación en material de desaparición forzada se dirija a policías y miembros del ejército, la protección indispensable a defensores de derechos humanos y periodistas que arriesgan su vida diciendo la verdad, la separación inmediata de su cargo y procesamiento de potencialmente involucrados, muchos de los cuales hoy, porque eso no ocurrió, están prófugos. Tanto por hacer, reformar, exigir, para que Ayotzinapa y tantos casos más no sean solo una nota de pie de página, sino un punto de inflexión. Para no ignorar los 43 nombres de Ayotzinapa, para no ignorar los 23.270 nombres más en el resto del país, o ignorar, como lo han hecho la mayor parte de los medios, el caso de Apatzingán. Imagínense este país en el que la Policía Federal ejecutó a 16 personas a sangre fría. Este país en el que las fuerzas del orden gritaron "mátenlos como perros" y lo hicieron. Este país en el que los supuestos criminales participantes en un plantón en el Palacio Municipal no portaban armas largas y las que traían estaban registradas y las pusieron en el suelo. Nadie disparó. Y protestaban porque habían sido empleados por el gobierno como fuerza rural, luego disueltos y acribillados, asesinados, ejecutados, ultimados en Apatzingán, y después de todo ello, este país cayó. Solo 3 medios, Aristegui Noticias, la revista Proceso, el noticiero Univisión, y 2 minutos en Televisa, después de 20 minutos de un reportaje sobre la extinción de las vaquitas marinas. Se abocaron a informar lo sucedido, a airearlo como ya lo había hecho Reforma. Ante Apatzingán ha habido un pesado silencio, una ausencia inexplicable, un hoyo negro, demostrando así el modus operandi de un Estado que actúa así una y otra vez, demostrando que la violencia perpetrada desde el poder no es un hecho aislado, sino un patrón persistente que los medios ya ni siquiera cubren.
Y ante lo que he expuesto de manera muy breve esta mañana, la importancia, la urgencia de tomar con seriedad las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional, el imperativo de escuchar las críticas que formula el relator de las Naciones Unidas sobre el tema de la tortura, el imperativo de que el propio Estado mexicano reconozca la gravedad de la situación, y ante esta coyuntura, de algunos que celebran las fotografías de los detenidos o los golpeados por la policía o agredidos por el ejército, argumentando que se lo merecían, vociferando que la violencia se vale ante los criminales aunque no hayan sido sometidos ante un juicio que lo constate. Muchos insistiendo que es necesario proteger los derechos de las víctimas, más no de los victimarios arbitrariamente declarados como tales, violando con esta postura el derecho a cualquier mexicano a un debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a ser detenido sin ser golpeado, el derecho a ser interrogado sin ser pateado, el derecho a ser enjuiciado sin una confesión extraída bajo tortura. Y para terminar, vale la pena recordar el famoso decálogo de hace unos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, insignificante a la luz de estos meses que han transcurrido, soso por lo que faltó, y aquí va lo que faltó: el reconocimiento de la crisis por la que atraviesa el país y una estrategia audaz y contundente para remontar. El anuncio de una estrategia para confrontar la impunidad que comience con los impunes en su propio partido y en su propio gobierno. El anuncio de una estrategia para enfrentar la inseguridad y la corrupción que tome en cuenta las medidas planteadas por expertos como Eduardo Buscaglia y tantos más que ni siquiera han sido consultados. El anuncio de medidas para empezar un debate, una discusión y al finalizar de eso, una ley nacional para regular a la policía, para impedir la repetición de la brutalidad rutinaria. Una explicación de por qué el mando único, criticado severamente por incrementar la centralización policial sin atender los problemas de incompetencia y corrupción, es lo que seguramente va a ser aprobado. Algo más que la aprobación pronta de diversas leyes para combatir la corrupción, como el Sistema Nacional Anticorrupción que nace muerto al no eliminar el fuero ni permitir la posibilidad de investigar al presidente. Algo más que la propuesta de un número de emergencia para darle a la policía, cuando no se nos propone cómo reformarla, regularla o profesionalizarla. Algo más que una clave única de identidad cuando el país carga con más de 23,000 desaparecidos. Algo más que leyes cuando el gobierno es el primero en ignorarlas o violarlas sin sanción. O sea, un conjunto de medidas creíbles y contundentes que hagan posible la misión de Amnistía Internacional, que desde aquí la justicia sea un tema personal, sobre todo para quienes gobiernan con nuestros impuestos y aún así se dan el lujo de maltratarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a las ponentes, a nuestro compañero ponente. El escenario que pinta la región es bastante desolador, nos duele en la cotidianidad. Es difícil sintetizar en unos minutos todo el aporte que ustedes han hecho a la toma de conciencia, pero también a la propuesta y a la construcción de alternativas. Pero quisiera apuntar solo algunos elementos que han sido comunes a las presentaciones. Primero, se hace evidente
la necesidad de entender y de dimensionar qué significa que seamos la región más violenta del mundo, que América sea el continente más violento del mundo, incluso con niveles de pobreza menores que en otras regiones, como se señalaba en un inicio. ¿Qué significa eso? ¿Qué tuvo que pasar históricamente en nuestro continente para que países como Honduras, como El Salvador, tuvieran esos índices de violencia, o para que esas cifras ocultas como las de Venezuela nos den esta realidad? Resulta evidente también en un análisis regional que estamos hablando no de distintas políticas de seguridad con distintas orientaciones y mecanismos, sino es clara en las exposiciones que hablamos de una política global de seguridad que tiene muchos lineamientos comunes, aunque se arraiga en contextos distintos, donde la geopolítica global pues define también cómo se están expresando las políticas públicas de seguridad, y donde la militarización parece estar en el centro de todas las respuestas de nuestros gobiernos para enfrentar esta grave problemática. Una militarización que, como ustedes han dicho, no ha sido efectiva en absoluto para bajar los índices de inseguridad y de violencia. Es decir, ya hemos pasado el tiempo suficiente, los estudios suficientes, los informes suficientes para darnos cuenta que esta medida no está funcionando, que militarizar la policía, que centrarse en ese tipo de medidas no da resultados, que por el contrario, como ustedes lo han venido diciendo, ha generado formas cada vez, índices de violencia cada vez más graves y además formas cada vez más crueles de violencia, ¿no? Como se decía también con toda claridad hace un momento, la desaparición forzada, la exhibición de la crueldad de la violencia, los feminicidios son elementos que nos van deshumanizando, como se decía también anteriormente. Para lo que sí han sido muy efectivas estas políticas, pues es para reprimir, para criminalizar, para intimidar, para torturar y para seguir debilitando el tejido social. En lo que ustedes dicen está claro que el fondo del problema es la gran desigualdad, es la impunidad y es también, y me parece muy importante que se haya colocado en esta mesa, la discriminación, las históricas raíces de discriminación de género, de discriminación étnica, de discriminación por orientación sexual que están enraizadas en nuestra cultura, y la simulación de nuestros estados frente a esta realidad, pues es insultante para nuestra sociedad. Ustedes han plantado varias propuestas, no las voy a mencionar todas, pero es evidente que se necesita reconstruir el Estado, un Estado que sea garante de derechos, un Estado que tenga Estado de Derecho, un Estado que sea democrático, que resuelva la impunidad y la corrupción, que sea transparente y promueva la rendición de cuentas. Por otro lado, han dicho, es fundamental reconstruir el tejido social, mirar hacia la población juvenil, mirar hacia las mujeres y otros grupos que han sido terriblemente afectados por esta realidad, proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos, a los y las periodistas, es un principio democrático sin el cual no funciona, no vamos a resolver esta situación. Apropiarnos de instrumentos tan importantes que hemos construido como sociedad, como es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son nuestros, los hemos construido con mucho esfuerzo y hay que defenderlos. Y finalmente, como ustedes ya decían, combatir la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la falta de salud con calidad, la falta de educación laica y gratuita, en fin, ahí están las claves, ustedes las han dicho, la sociedad las reitera constantemente, pero los estados parecen no escuchar. Vamos a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a hacer como en el panel anterior, abrimos a unas 5 o 6 respuestas, no sé cómo estamos en tiempo, estamos más o menos bien, ¿verdad? Entonces vamos a abrir a las preguntas, 2 minutos por favor. Y luego dejo al panel para que responda.
Buenas tardes, soy María Guadalupe Fernández Martínez, tengo un hijo desaparecido en el estado de Coahuila desde hace 6 años, 3 meses. Quiero contestar a Carolyn Gómez, parte a su pregunta, México, ¿qué ha hecho para prevenir y agotar la violencia? Empezamos porque el Estado mexicano no ha aceptado las propuestas y recomendaciones que en febrero pasado hizo el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. No existen mecanismos de búsqueda para los 23.270 desaparecidos, la cifra oficial, ni antemortem ni postmortem. Y todos los días desaparecen jóvenes en edad laboral y niños. El Estado no hace nada, ignora la búsqueda. Había desaparecido de su agenda hasta que ocurrió lo de los 43 estudiantes. En las familias que tenemos desaparecidos, acudimos a las autoridades y ellas hacen como que nos ayudan, pero todo es simulación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Katia Sala, soy de Flaxo y quisiera saber si alguno de los panelistas nos puede decir o si conoce cómo viven las mujeres estos fenómenos de violencia, y si los conocen me gustaría también saber si se está tomando en cuenta para la Defensoría de los Derechos Humanos desde la perspectiva de género y la generación de políticas públicas. Gracias. Buenas tardes. Soy estudiante de la maestría en Educación Inclusiva también y quisiera hacer 2 preguntas rápidas. Primero, para Jamaica. Me llama la atención que hablamos mucho del caso de México y del problema de violencia, pero según leí hace unos días, Jamaica y homofobia son sinónimos. En 2008, el entonces primer ministro de aquel lugar declaró que en su gobierno no había espacio para los homosexuales. Hubo un bloqueo de publicidad para fomentar el respeto a la diversidad sexual. Los insultos y las agresiones por parte de la ciudadanía son aplaudidos. Se detectó el caso de un joven que fue captado en una situación para ellos comprometedora y pidió auxilio a los guardias, quienes lo golpearon brutalmente. De eso se define que para Jamaica esto que sucede es una seria amenaza a su Estado de Derecho y a la democracia. En base a eso, quiero preguntar, ¿qué políticas efectivas ha implementado Jamaica para su protección? Y si existen dichas políticas, ¿quién las monitorea? Y en el caso específico de la señora Dresser, soy profesor de educación primaria, trabajo en un contexto marginado, donde he tenido que vivir cuerpos decapitados, cuerpos degollados, alumnas desaparecidas. En los últimos años he sido de 5º y 6º grado. Lo último que me tocó vivir fue al primo de una de mis mejores amigas. Murió en un accidente automovilístico. El cuerpo se le entregó como 10 horas después, ya con todo el papeleo, porque el choque había sido con un político en campaña, borracho. Y entonces mi pregunta es, yo como docente amo mi profesión y sé de mi compromiso social, pero ¿cómo defenderte? ¿Cómo defender la causa, salvar la humanidad sin que tu vida corra peligro? ¿Cómo hacerlo sin que tu integridad también corra riesgo? Bueno, mi pregunta es para la doctora Denise Dresser con relación a la violación flagrante de los derechos humanos en México. Ya se ha dicho en distintos foros en el país que la política en materia de derechos humanos en México es un colapso. Se han documentado ya violaciones muy espantosas. Sin embargo, todavía sigue en la opinión pública esa incertidumbre, esa confusión de ver qué sigue. Se ha criticado al Estado de que ha sido cómplice, se ha criticado a las estructuras mismas, la clase política, pero nosotros seguimos sumergidos en esa discusión. ¿Qué ocurre o qué hace falta o qué sigue para que se pueda poner acción a toda esta acusación seria que incluso ha trascendido ya el ámbito internacional?
La otra pregunta es para Marcos Gómez. Me gustaría que me la contestara posicionando esta respuesta en un contexto, en el contexto de Oriente y Occidente, de América Latina, que es la región más desigual en materia de distribución de la riqueza en el mundo, la región más pobre. Y bueno, ¿qué pasa con esta cifra? ¿Son los que sobran o qué ocurre? Se ha manifestado mucho, por ejemplo, que América Latina es el pastel más ambicioso que tienen, por ejemplo, las empresas multinacionales que residen en Europa y en Estados Unidos específicamente, y que bueno, a partir de esta política de reparto de los recursos naturales en esta región del mundo, se ha desatado una escalada de violación a los derechos humanos. Y bueno, quisiera que me contestara eso. Bueno, para Denise, bueno, el caso de Aristegui y todo esto que se ha venido dando, yo votaría por ti, o por usted, como quieras, para presidenta, pero por Carmen me parece una chabacanería. Pero bueno, mando único, corrupción única. El caso terrible de Morelos, donde Walmart, que es una tienda, o creo que sí, que se ha venido instalando en todo el país y deja sendas mordidas desde presidentes municipales, gobernadores y de todo tipo. Y ahora este señor que se le acusa de haber recibido dinero de estas cadenas que son muy poderosas y que tienen miles de millones de dólares, pues resulta que tiene un mando único, lo cual para mí destruye el federalismo y le quita mucho de la importancia y de la dignidad al municipio, lo cual me parece que es un inicio de destrucción del país. Entonces, para ti, yo siento que se necesita una educación en ciencia política en cuanto a estructuras, saber lo que es el gasto público. La gente no tiene idea y no le importa nada, parecemos zombies. Hoy, para venir para acá, vengo en metro y los vendedores que traen estas mochilas para meter discos, le meten el pie y misericordiamente las puertas y las paran y detienen todo el metro constantemente y dañan las instalaciones y nadie hace nada, todos están como si fueran zombies. Entonces creo que hay ya, como que estamos vencidos, ¿no? Pero es por eso, porque los intelectuales no le dan armas ideológicas y de entendimiento a la gente, y entonces la gente no tiene con qué defenderse. También la ley de extorsión de dominio o el dominio de la extorsión, creo que sacaron algunos reportajes donde se supo que en una casa había narcotraficantes y estaban extorsionando a la dueña de la casa de que si no les daba 400,000 pesos le iban a aplicar la ley y le iban a quitar la casa, y lo hacen. Entonces ya el Estado se ha convertido en el principal delincuente con armas de tipo legal y con los medios de comunicación masiva, y entonces los ciudadanos estamos por ignorantes y por flojos, por no organizarnos y estudiar a expensas de lo que sea. Y como México es un país desigual, no solo en económico, sino culturalmente, pues no hay comunicación entre nosotros y es peor. Bueno, Nacho, es que ya mi hecha. Buenas tardes a todos, con el respeto que se merecen todos los presentes. Solamente aportar un poquito al análisis que hace Denise, porque creo que si hago preguntas, las preguntas que tengo creo que no tienen respuesta todavía. Mi nombre es Cuauhtémoc José Velasco Morales, vengo de la comunidad de Cherán, y aportar el análisis porque es importante también decir. Los organismos de derechos humanos en Latinoamérica creo que no han estado ni en las buenas ni en las malas. Ayer nosotros celebramos la elección por usos y costumbres, ratificando la voluntad de la comunidad, y nadie se presentó, ni PRODH, La Chimola, Amnistía, CNDH, ningún organismo estuvo ahí. ¿Sí? Y en las malas, pues también decirlo, en momentos de tensión y crisis severa, tampoco. Pero sí aparecen en encabezados, sí aparecen en análisis globales, sí se habla de todo esto en el extranjero. Y dentro del país, creo que nadie quiere escuchar de visitar las comunidades. Es buena la misa,
Es bueno el organismo de amnistía, pero tiene que jugar un papel allá donde la lucha está. Esto, Dios mío. Vamos a dar solo un par de palabras más. ¿Sí? Indira Mendoza, de Catracias, Honduras. Cuando estaba escuchando la lista de violaciones como tortura, algo está sucediendo ahorita en Honduras que me llama mucho la atención, y es que están haciendo una nueva ley que le llama picapedra del trabajo forzado, pero dice que se negará absolutamente las relaciones sexuales conyugales a los presos. O sea, ¿esto es tortura? Mi pregunta. O sea, y también sucede con las presas en la cárcel de mujeres. Tampoco tienen derecho a las visitas conyugales. Los derechos, o sea, realmente, ¿cómo podemos decir que eso es tortura? Porque generalmente los privados de libertad o privados de libertad a la sociedad no les interesa, porque se supone que deberían ser los malos o las malas de la película, pero con 97% de impunidad ni siquiera sabemos qué es lo que está sucediendo dentro. Pero alguien me tiene que decir, ¿es o no es tortura negarle a una persona tener una visita conyugal? Denise Nese, con comentario. Evidenciado ya la ausencia del Estado de Derecho en México, que es un Estado fallido, y ante la preponderancia del Estado dictatorial imperante, ¿qué se requiere para hacer una propuesta? Ustedes que tienen ahorita la fuerza moral para hacer una comisión independiente de ciudadanos notables con resoluciones y determinaciones vinculatorias para la protección de derechos humanos. Esto tomando en cuenta al doctor Edgardo, las propuestas del doctor Edgardo Buscaria, que será una forma de defensa, de autodefensa de la ciudadanía, porque si bien la población quiere colaborar y apoya, no tenemos la unificación, pero sí a ustedes ahora que están formando un grupo muy consolidado y que tienen la fuerza moral y el apoyo de por lo menos, creo estar segura del más del 50% de la población, pudiéramos crear esta forma de autodefensa en México. Bueno, muchas gracias. Voy a parar aquí para que los ponentes y las ponentes puedan tener unos minutos para responder. Entonces vamos a dar 5 minutos para cada uno en el mismo orden que hicimos las intervenciones. Creo que la mía, la que me tocó a mí es la de el panorama mundial de pobreza y desigualdad. Definitivamente creo que lo que distingue a Latinoamérica en este momento es que estamos en una fase violenta de nuestra historia, de agredirnos unos a los otros. Es una violencia que principalmente está marcada por asuntos interpersonales, jóvenes luchando por una cancha, por un sector, no necesariamente es delictiva. Hay mucha conflictividad y ¿qué podría ser diferente en los asuntos de pobreza a otras regiones? Definitivamente hay regiones mucho más pobres que Latinoamérica, pero quizás cada grupo social es más o menos igual. El gran problema que tenemos en Latinoamérica es la desigualdad. Tenemos personas muy ricas y grandes grupos sin esperanza. Si yo tuviera que darle un consejo de autodefensa, como decían hace rato, o para los maestros, definitivamente tendría que darlo a la población vulnerable, o sea, nuestros jóvenes y niños de 10 a 15 años, y luego de 15 a 25 deberían ser la prioridad. Si usted quiere autodefenderse, defienda a sus niños, déle valores, conviértalos en agentes multiplicadores, que sepan tener elementos para soportar la ofensa diaria que nosotros tenemos con la falta de inclusión. Nuestros jóvenes aspiran los mismos lujos que ven, nuestros jóvenes quieren los cargos que ven, entonces son presas fáciles para las redes de violencia. Y tenemos al máximo que concentrarnos en ello. Lo que ustedes hacen, aunque crean que no están apuntando a donde debe ser, o sea, que multipliquen cada año a 30 o 60 jóvenes y así vayan, debería ser la respuesta si todos nos unimos. Bueno, eso creo que sería mi humilde opinión.
Señora Fernández, my deepest sympathies. As a mother myself, I cannot imagine the pain of the disappearance. I can only say to you that each of these failures is a failure of rules and laws that we already have. The laws are there that say that it's illegal to do this. The state says it's going to protect human rights. So it is our duty and our task to stand up for our sons, our daughters, our brothers, our sisters, who can no longer speak for themselves, and say this is wrong and it must stop. And it's too often it falls to the women, because as you saw, the violations and the violence are against the men. That's not to say that our women are not violated in other ways, but the egregious abuses, the horrors are visited on our men for a large part. And so very often in Jamaica, certainly, when we spoke of the gender aspect of the work, and it's true for the Caribbean, and I would posit it is true for Latin America, it is the mothers, the sisters, the girlfriends who are there in the plazas protesting and holding up the pictures and printing the buttons and saying this is wrong. But our gender, as we heard earlier today, as women in Latin America, we are deprived of the right to property. While we are more often in school, we're earning less outside. We have a whole range of inequities around gender that we need to address. But the most egregious violations, it is very often the women that are standing up and saying no. I didn't speak about Jamaica's homophobic record, but it's true. And it is something that we are working, certainly my new life as CBC, CVC, is with the vulnerable to HIV. And so, of course, that involves the societal distinctions against persons because of their sexual orientation, which makes them vulnerable. I will say to you that it is the bravery of ordinary people that makes change, always. It is not the woman who can hire a security firm to escort her around. It is a woman who has nothing, but who stands up nonetheless. It's not those who are not homosexual who say respect rights. It is the person who is willing to be the face of the homosexual community and say, I am abused, that changes situations. And I think that for me, that's the story of human rights and violations. We are changing. We are growing, we are developing. It can be hard in a small piece of time to see it. But if you think of my grandmother who couldn't vote until she was 45 years old, and I could vote at 18, it's just changing, and time is long. So we're not called upon to make the whole arc of history bend in 1 minute. We're called upon to push it, to demand that it bends, to stand for ourselves and our sons and our daughters, and to stand for truth, and to be brave together. And just very recently I saw something I want to bring to this group. Is that if you think you are too small to make a difference, think about trying to sleep with a mosquito in your ear. We all can. A ver, primero la pregunta sobre cómo afectan estos fenómenos de violencia a las mujeres. Yo soy profesora en el campo
Y lo primero que le digo a mis alumnos al inicio del semestre, es casi un prerequisito para aprobar mi curso, que todas las mujeres de la clase se comprometan a sacar un doctorado. ¿Y por qué digo eso? Porque pienso que es una de las únicas formas de nivelar el terreno de juego para las mujeres en el mundo. En un país donde ser mujer todavía es estar en situación de riesgo, de discriminación, de desigualdad. ¿Cómo afecta la violencia a las mujeres? Pues basta con ver los datos. 6 de cada 10 mujeres en este país son víctimas de la violencia doméstica. Hay estados que aún no reconocen el feminicidio como tal. Les recomiendo el gran libro de Humberto Paget, Las muertas del Estado. Es una investigación sobre cómo ha aumentado el feminicidio en el Estado de México desde que Enrique Peña fue gobernador ahí. ¿Y por qué aumenta el feminicidio? Pues por toda una serie de prácticas que tienen que ver desde el comportamiento de la policía hasta el comportamiento de los hombres, el comportamiento de las instituciones vis-a-vis las mujeres. Y el hecho de que sea tan difícil que un gobierno estatal comience o haga suya o implemente lo que se llama la alerta de género ante el crecimiento de homicidios cometidos de manera sistemática contra mujeres. Y de ahí que sea aplaudible el fallo de la Suprema Corte en este sentido hace un par de semanas, en el que reconoció que lo que era supuestamente el suicidio de una mujer era en realidad un ejemplo de feminicidio y obligó a las autoridades a revisitar el caso. Segunda pregunta. ¿Yo qué puedo hacer para proteger mi integridad en un contexto complejo y difícil? No tengo una buena respuesta para eso, más que una respuesta genérica, que es una reacción colectiva. ¿Qué pasaría si ante esos hechos que tú describes, la sociedad estuviera organizada y que las denuncias no provinieran de solo una persona y que hubiera un frente común y que ante cada uno de esos hechos toda la comunidad saliera y tomara la calle e hiciera del incidente un incidente internacional y que el ojo internacional se posara sobre ese caso? Y eso sí es lo único o de lo poco, como argumentaba Carlos Buscalia, que afecta al gobierno de Enrique Peña Nieto, que es la crítica internacional. De hecho, él nombra a Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, después de un artículo en el Economist, donde se le critica por no cumplir con las normas de una democracia funcional. Entonces, tenemos en México, como sociedad civil, un serio problema de acción colectiva. Yo siempre digo que llevo más de 10 años escribiendo sobre Carlos Slim en su contra, y que poco ha cambiado, más que su posición en la lista Forbes, va para arriba cada año. Y en términos regulatorios y de servicio, y quien quiera contradecirme y argumentar que su servicio celular con teléfonos de México o de internet es fantástico, empezamos ahora mismo la esgrima y va a perder. Pero siempre pregunto, ¿dónde han estado todos ustedes en estos últimos 10 años? ¿O acaso estaban muy contentos con su servicio de telefonía celular e internet? Pues ¿dónde están ustedes? Decía Germán Dehesa siempre que los buenos somos más, pero estamos profundamente desorganizados. Y eso es lo que faltaría en tu comunidad ante los incidentes que reportas. ¿Qué sigue? Es la tercera pregunta. ¿Qué sigue ante esto? Ante la realidad ya ineludible de que el Estado se ha convertido en un centro del crimen organizado. El poder mismo se ha corrompido y no tiene incentivos para reformarse a sí mismo. Ese es el problema. Las reformas para combatir la corrupción no van a provenir de los corruptos, porque viven una situación
de extraordinario privilegio. Si ustedes estuvieran sentados en la punta de la pirámide, que es el poder en México, con todos los beneficios que entraña, desde riqueza personal hasta impunidad, querrían cambiar esa estructura geométrica, volverla rombo para que los beneficios estuvieran concentrados en la amplia franja que es la población del país, o preferirían seguir sentados en la punta. Preferirían seguir sentados en la punta. Yo retuiteé un tuit de Edgardo Bustalli hace poco porque me recordó un texto memorable de Martin Luther King, que es su carta desde una cárcel en Birmingham, donde dice que la historia del mundo es la historia de los privilegiados peleando por retener sus privilegios, que no ceden. ¿Y cuándo los van a ceder? No van a ser graciosas concesiones por ustedes, ni por usted, señora, ante la desaparición de su hijo. Y yo pienso en los míos que me fueron quitados hace 3 años y medio y uno que acaba de regresar. Yo sé lo que es vivir esa desaparición, que uno, el simple acto de inhalar y exhalar duele. Ante ese dolor, el Estado mexicano no va a responder si ustedes no pelean por sus derechos. Y lo peor es que 71 años de priismo, ¿qué dejaron tras de sí? Una sociedad que no conoce sus derechos y no sabe cómo pelear por ellos, ni sabe cómo organizarse para pelear por ellos. El PRI dejó tras de sí esos 71 años, más estos 3, casi 3, y los que vengan, un país de idiotas. Y perdónenme si se sienten, o sea, ojalá no se pongan el saco, porque estoy citando a Fernando Savater, quien dice que los idiotas son los ciudadanos preferidos del gobierno. Son los que dicen: yo no me meto en la cosa pública, mi participación no haría una diferencia. Pues los idiotas gobiernan porque otros idiotas los eligen. Con respecto a... Y como que ha llegado el momento de serlo. Y ese momento no entrañaría que yo fuera presidenta de la República. Agradezco el piropo, pero no lo considero así. Hay una frase que me gusta de un libro que edité, Olga Sánchez Cordero, dice que las mujeres se convierten en aquello que sus madres les susurran en el oído por las noches. Y desde que leí eso le susurro a mi hija Julia, extraordinaria, que es extraordinaria, inteligente, bella, comprometida y que puede ser presidenta de México, pero que ojalá aspire a algo mejor. El mando único vuelve a la policía irreformable. Lo único que hace es centralizar la corrupción en un mando único. Si tienes 30 y tantas policías, las puedes ir reformando. ¿Y cómo las vas reformando? Pues emulando las mejores prácticas internacionales, aunque se nos ha educado para no aspirar a más. Pero basta con ver, el Economist sacó una gráfica de los países con menos homicidios al año. Uno de ellos es Inglaterra, porque la policía no puede portar armas y porque existe el Police and Criminal Evidence Act, que tiene varios tomos, que regula la actuación de la policía desde la primera interacción que tiene con el ciudadano. Es más, ahora ya tienen que portar cámaras. Regula el interrogatorio, regula desde el momento de la aprehensión, regula todo. En México nadie quiere tocar el tema de la policía, porque la policía implica mucho poder para quien la controla, para los gobernadores o para el procurador. Entonces no es casualidad que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales solo mencione la palabra policía 30 veces, cuando el Police and Criminal Evidence Act tiene varios tomos. Y finalmente lo de la comisión de notables. ¿Notables para quién? Quizá usted me considere notable. Le aseguro que el gobierno de Enrique Peña Nieto no me considera notable. Me apoyaría que yo formara parte de lo que yo creo que es indispensable, que es una comisión de la verdad en este país. Para muchos casos, Ayotzinapa y tantos más. ¿Por qué la impunidad persiste? Porque nunca ha sido sancionada, porque no hemos hecho tribunales ni comisiones de la verdad, ni tantos otros mecanismos que se han instrumentado en países como Argentina, como Ruanda, como Sudáfrica,
porque no queremos investigar nuestro pasado. Bueno, yo sí lo quiero investigar, pero quienes actuaron en el pasado no quieren que se investigue. Y como no hay precedentes de sanciones de impunidad en casos de crímenes cometidos por el Estado, pues por eso se perpetúa. Entonces, ¿quién tendría que impulsar para la formación de esa comisión de notables? La iniciativa no va a venir del gobierno. ¿De quién tendría que venir? Pues de ustedes y de quienes están sentados aquí. Y que esa comisión de notables no fuera tal, que fuera una comisión de ciudadanos abocada a enseñar que en este país el Estado comete crímenes y que esos crímenes son sancionados, porque si eso no ocurre, no vamos a poder cambiar este patrón que se ha descrito a lo largo de la mesa y que seguramente será descrito a lo largo de la semana, y es que el gobierno del Estado mexicano mata, tortura, desaparece sin sanción. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias por la activa participación y felicidades a Amnistía por esta inauguración de su oficina aquí, que sin duda acerca a Amnistía a las realidades locales, a las realidades comunitarias, que es donde tenemos que trabajar y apoyar la reconstrucción del tejido social. Gracias. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias también por supuesto a Luciano por acompañarnos a moderar. Yo simplemente quería hacerles un llamado a que estemos todos de vuelta aquí a las 3 de la tarde. Tenemos el último panel del día que realmente es un panel al que vale la pena escuchar, es un panel de defensores y defensoras de derechos humanos y que por supuesto tendrán reflexiones muy interesantes, así que sin falta les esperamos a las 3. Muchas gracias. No sé, ahorita a ver cómo nos vamos. Ah, para la comida. ¿Para qué? Ahorita falta. Gracias.